damos gracias al Señor por esta hermosa noche que Él nos está permitiendo reunirnos nuevamente. Amén. Gracias a Dios. Estamos viendo ahí a Pame. Pame, Dios te bendiga. No te había visto, creo que estuviste el otro día, pero yo no estuve. Gracias al Señor por todos los que están regresando a la casa de papá. Amén. Estamos en una semana de mucha actividad, gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido vivir durante estos 7 días o 6. El lunes, en el evento que se realizó en este lugar, donde hemos encontrado con un montón de gente querida, hermanos amados de distintos lugares, en el recordatorio de nuestro hermano Oscar, y también el miércoles en el teatro. La verdad que el trabajo que ha hecho nuestro hermano Joaquín en lo que es ese documental, el trabajo de edición, de recopilación de testimonios y de historia es impresionante. Joaquín, te felicito, mi hermano. Una bendición realmente. Si no hubiéramos tenido que ir hasta allá a dar clases, nos quedábamos hasta el final. El miércoles estaba muy lindo, muy entretenido, a la vez que muy bien ensamblado, ¿no? Porque se escuchaba el testimonio de Pachín contado por él y nosotros como acotando y contando desde nuestro punto de vista lo mismo, y fue una bendición realmente. Así que hermosa semana. Ayer con las hermanas tuvimos una confraternidad muy linda también, con la visita de varias hermanas, amigas, pastoras conocidas que han venido a participar. Un trabajo muy lindo también de todas las hermanas de aquí de la congregación. Ya las felicité ayer, las felicité por privado y hoy las vuelvo a felicitar para que los muchachos de la congregación se enteren del hermoso trabajo que realizaron ayer, las que estuvieron aquí y las que estuvieron allá al fondo trabajando y durante toda la semana y este último mes. La verdad que es una bendición, como les dije anoche, estar sirviendo al Señor al lado de ustedes. Y bueno, hoy es un día especial donde venimos a rendirle alabanza al Señor, donde venimos a escuchar también lo que Él tiene para decirnos. Prestemos atención, porque siempre el Señor nos habla, desde el principio hasta el final. Desde un agradecimiento en las oraciones, cuando alguien comparte una palabra, siempre el Señor nos está hablando, así que debemos estar atentos a su voz. ¿Amén? ¿Qué les parece si entonamos un coro más? Y... ¡opa! Estaba fuerte. Entonamos un coro más, se me acopla con ese. Y luego ya le voy a estar dando lugar a nuestro hermano Osvaldo Cepeda, que va a compartir el devocional de la palabra. Amén. Vamos a alabar al Señor. Póngase de pie, hágalo con alegría. Some
Tome su asiento. Bendiciones, mis hermanos. Un gusto verlos nuevamente. En algunos eventos he estado con ustedes, otros no he podido, no me he hecho tiempo, ¿no? Otro justificativo no tengo, pero los he seguido, ¿no? Tenemos la tecnología que realmente nos ayuda y realmente podía compartir con ellos, con ustedes, y también recuerdo del sábado que el Señor nos viene bendiciendo, nos viene visitando de una manera muy especial. Y qué bueno que Dios tiene misericordia de nosotros, amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, también no sé quiénes estuvieron en el teatro, tuve la oportunidad de poder estar. Y antes de darle la lectura de la palabra, me quedé impactado de algo, hermanos. Iba con una expectativa que quizás ustedes también la tenían, porque decir esa palabra, y créanme que no quiero que la repitan ustedes, sino que realmente tampoco quiero que lo compartan, pero es lo que mi pensamiento fue homenaje. No me sonaba, ¿no? Pero luego empecé a ver, y a través y sé que con esta palabra se identifican más de unos, y no lo voy a entender. Lo voy a entender, porque de la misma manera estaba pensando yo. Pero a través de la recopilación que habían hecho de ese video, a través de contando, no tan solo el testimonio, hermanos, de nuestro hermano Pachín, donde se contaban loas y todo lo que Dios había hecho, y todos los hermanos que hablaban sobre él, ¿no? Y todos ponían un énfasis, digamos, de la predisposición que tenía nuestro hermano, y todos lo conocemos, para servir al Señor. Pero me quedé pensando algo, y yo se lo compartí a su esposa, la hermana Ruth, y le dije, ¿sabes qué me hizo acordar? A la historia de la iglesia del Señor, donde se contaron todas las cosas buenas y también se contaron las otras cosas que no eran tan buenas. Y esa es la vida general que tiene el cristiano, porque realmente a veces testimoniamos de que Dios hizo tal o cual cosa, contamos las ganadas y no contamos las perdidas, que son varias, pero esas las dejamos aquí en nuestro corazón. Pero qué bueno que nos abramos y seamos así, transparentes a los ojos del Señor, que todo lo ve, que todo lo escuchas. No somos personas perfectas, vamos al camino a la perfección en Cristo el Señor. Dios nos ha hecho diferente, pero nos ha traído a su luz para que nos igualarnos y seamos unos en Él. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Y se me apagó el teléfono. Pero no importa, ya lo vamos a buscar. En Hechos de los Apóstoles, Hebreos, capítulo 12. Gloria al nombre del Señor. Y hoy también tengo que compartir algo. Me quedé con ganas. Y sí que me quedé con ganas. Me regalaron una entrada para ir a ver River. Y sé que más de uno ustedes se han ido. No digan, no a River, sino a otros cuadros. Sonríe, Dios le ama. Y como tal, realmente es así. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 dice así: por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquel que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ya aquí es lo que me marcó, hermanos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Que el Señor les bendice en esta noche. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Disciplina. Hablamos de disciplina y nos queremos ir todos, ¿no? Pero sin embargo, qué importante que es tener disciplina en la vida, ¿no? Y la disciplina que nos pone el Señor nunca va a ser algo imposible de llevar, porque dice que nunca va a poner carga más pesada sobre nosotros de la que podamos soportar. Entonces tenemos que estar siempre atentos a la voz del Espíritu Santo. Ahí se van los niños a la escuelita. Chau, 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 me voy a la escuelita y mientras me voy, la hermana espera para que me puedan escuchar los más grandes con atención. ¿Ves? Ya está. Hicimos un corito nuevo. Llegaron los chicos a la escuelita, ahora sí los papás van a estar atentos. Qué importante es tener disciplina. ¿Sabe que quien no puede tener disciplina en su vida empieza a tener consecuencias, ¿no? Porque tener disciplina, ¿qué es? Levantarse en un determinado horario, ir a estudiar, a trabajar, cumplir con una rutina de responsabilidades, hasta alimentarse en un determinado horario a que ayuda a la salud, es también una cuestión de disciplina. Entonces, ¿qué quiere decir disciplina? Tener una regla de conducta. Y cuando el Señor nos pone en una regla de conducta, es en la suya, ¿no? Y es importante estar dentro de la regla de conducta del Señor, porque entonces nos evitamos un montón de tropezones, de dolores de cabeza, de sufrimientos. Y Él muchas veces nos tiene que disciplinar, nos tiene que volver a encauzar dentro de esa regla de conducta que Él marcó para que nosotros podamos ser bendecidos por Él, ¿no? Cuando nosotros andamos chequeando, ¿no? Así como ladeándonos de un lado para el otro, sin constancia, sin disciplina, en la oración, en el estudio de la palabra, en la búsqueda de la voluntad del Señor para nuestra vida, es cuando sufrimos. Por eso Él, por amor a nosotros, nos disciplina.
Nos pone de vuelta la regla y nos manda ahí por el caminito recto para que no suframos. Es por amor. Usted todo lo que le pase de parte del Señor, no por caprichoso y desobediente, pero sí todo lo que le pase de parte del Señor, aunque en el momento no lo entienda y diga, esto no puede ser de parte de Dios porque es doloroso. Aunque usted no lo crea, muchas veces van a venir situaciones dolorosas a nuestras vidas que son de parte del Señor, porque eso nos va a enseñar, eso nos va a disciplinar, eso nos va a poner con una confianza total y plena en Él. Amén. Todo lo que nos acontece es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque todo es para bien a los que aman al Señor. Y si usted le ama al Señor, todo lo que le pasa es para su bien. Vamos a alabar al Señor y voy a entregar aquí este lugar ya a mi hermano Joaquín. Que Dios le bendiga. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, es nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Tenemos un privilegio todos los días de nuestra vida desde que conocimos al Señor. El de ser hijo suyo una vez que lo aceptamos. Tomen asiento. Me quedé pensando y nos girábamos en derredor del castigo de Dios.
en un tiempo pensé y escuché por ahí y pensaba que, me puse el eslogan ese, Dios no castiga. Dios no castiga, ¿cómo puede ser que Dios castiga? Y después cuando leí bien la palabra me di cuenta, qué raro que estaba. A ver, veníamos con Josías en el auto y veníamos hablando como hombre, ¿veo? Obviamente papá pone los puntos. Y me quedé pensando en esto, ¿no? Que uno llega a la casa del Señor y hay una palabra especial. ¿Y qué es la educación? ¿Qué es el castigo? ¿Qué es el sostener a los hijos para que entiendan una corrección correcta? Que valga la redundancia de esa palabra. A ver, cuando uno es chico, los padres marcan un parámetro en la vida de cada uno de los niños, ¿no? Entonces, cuando el niño se corre mucho para acá, venga para acá, reta, para que entienda que hasta ahí se llega, hasta ahí. Después de ese extremo puede ser peligroso. Cuando el niño va para el otro lado, sucede lo mismo. Y el padre siempre está cuidando, siempre está diciendo no tanto para allá, no. Y cuando pasa, un chas en la colita, o con vara, como me daba la vieja. Pero ese castigo es muy especial, porque después funciona así realmente. Porque después, cuando ya no hay quien nos diga eso, uno viene hasta el borde y uno se acuerda que dolió una vez. Hay una alarma, dolió algo porque ahí era el límite. Con Dios no creo yo, no puedo entender que Dios nos dé una libertad. Por ahí decimos libertinaje, ¿no? Cuando avanza de eso. Tenemos cierta libertad dentro de Cristo, pero no nos olvidemos que somos esclavos también, voluntarios, pero somos siervos de Dios. Somos personas que estamos bajo su palabra, su mandato y su voluntad. Ya no corre nuestra voluntad. Entonces, tenemos que entender que realmente, más allá del privilegio que hablaba cuando recién los saludaba, de ser hijos, es el privilegio de ser también corregidos por la mano de Dios. Y mire, yo no sé si usted puede comparar esto, ¿no? Pero nuestros hijos, nosotros queremos que hagan lo correcto, cuidamos, corregimos, castigamos para que hagan lo correcto. Ahora, el hijo de su vecino que vive enfrente hace lo mismo. Mire, Dios tiene hijos y tiene una creación. Al ser hijos, nosotros tenemos privilegio, pedí todo en mi nombre y yo doy, siempre y cuando decimos en la voluntad de Dios. Pero tenemos ciertos privilegios como hijos de Dios, que otro no tiene. El que no es hijo puede inclusive usar la Biblia, pero no entra dentro de esa seguridad de conseguir o de orar y que el Señor esté atento al clamor de aquellos que lo temen. Ese es el hijo, ese es el privilegio que cada uno de nosotros tenemos. Quiero volver a leer esta partecita clave. Vamos. Reina Valera 1960, versículo 7 del 12, donde leía el hermano Osvaldo. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hay una versión que me gusta leer, que en realidad no conocemos, es la versión brasilera de Almeida, pero es muy linda, es muy lindo lo que dice, y entonces yo comparo con las versiones en español y lo voy a traducir. Dice así: en vista de la educación, dice el mismo versículo, ¿no? En vista de la educación que ustedes sufren,
están hablando de la educación que sufrimos. O sea, ya no es un castigo, sino que es el sufrimiento por una educación. ¿Se me bloqueó? Ahí está. Vamos a ver. Que ustedes sufren, Dios los trata como hijos. ¿Qué hijo no es corregido por su padre? Entender realmente que nosotros como hijos tenemos privilegios, y uno de los privilegios es ser castigado, entre comillas. O sea, uno de los privilegios que tenemos es ser educado por el Señor, hace que nuestro intelecto, hasta en la oración, pueda ser mucho más eficiente que aquel que no conoce al Señor. Con eso nada más me quería quedar, porque me gusta eso de ser hijo, me gusta eso de ser educado por Dios. Y si en la educación hay una palmadita o vara, bienvenido sea, porque así uno aprende. Si hay algo que siempre decimos con mi hermano, con Carlos, es que, mire, mamá era poco convencional. Mamá no era de las que hablaba mucho, sino que hacía mucho. Mamá era de las que pegaba. Mamá era de las que nosotros no podíamos decir qué, porque era una falta de respeto. Nosotros entonces decíamos, señora, así era mamá. Mamá era de esas que trenzaban las varas y nos pegaban para que valga por 3. Mamá era de esas que a mi hermano, el más grande, de lejos, ¿vio esos discos que se juega en el verano con los perros? Bueno, ella una vez usó una tapa de una olla y le sacó un dientecito a mi hermano mayor. Ahora, es cruel, ¿no? Hugo, nos arrepentimos de la educación de la vieja. O sea, fue buena educación. Más allá que por ahí usted no puede estar de acuerdo conmigo en algunas cosas, y yo también, ¿no? Pero realmente valió la pena. Hasta el último tiempo y hasta ahora, inclusive que ya no está, nosotros sabemos que la educación que sufrimos fue buena. Imagínense con Dios, más aún con Dios. Amén. Vamos a cantar. Gloria a Dios, gracias. Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Así es, Señor. Si te tengo a ti, yo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Tornamos esta alabanza, Señor. Si te tengo a ti, yo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, yo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo.
trabajo del otro día, de los que disfrutamos y demás. Primero que para mí fue un placer enorme hacer eso. Yo amaba mucho a Oscar. Desde el momento en que lo conocí, amaba mucho. Por ahí hasta lo criticaba en algunas cosas y decía, mirá cómo vuela con sus giras acústicas, ¿no? Creo que a todos nosotros nos pasó. Pero era esos hombres, como decía yo, sin doblez. O sea, no tenía dos caras él era Oscar Giacomán o Pachín para aquellos que lo conocían de esa manera. Entonces, en ese trayecto que él estuvo con nosotros, yo lo conocí de una manera muy especial. Había hecho en un tiempo una página web, después una aplicación y siempre estábamos muy cercanos, éramos nosotros. Me acuerdo un día, terminó la reunión y yo tenía que ir a casa, había venido solo, no teníamos auto y entonces creo que estábamos con Josías ese día, ¿o no? Estábamos con Josías y él me dice, Joaquín, ¿te alcanzo? Yo pensé que él me alcanzaba hasta tomar colectivo allá. Me dice, no, vamos, y nos llevó hasta casa. Entonces esas cosas que uno por ahí no espera, pasaban, ¿no? Él me enseñó a hacer lo que estoy haciendo hoy. Realmente él me enseñó esto, además de los hermanos que actuaron en ese tiempo cuando yo me rompí la rodilla. Yo era de esos que, dije muchas veces, veníamos con Claudia tarde en la reunión y nos íbamos, y si no nos gustaba como predicaba el hermano Gatito, un ejemplo, no digo por el hermano Osvaldo, nos codeábamos así con Claudia y nos vamos. Me gustaba solamente cuando predicaba el pastor. Y él nos hizo entender que somos parte de un cuerpo, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Cuándo fue que cambió? Porque cuando realmente necesité de los hermanos, él representando a los hermanos que juntaron mercadería y todo eso, apareció en casa con Ruth, ¿no? Y a nosotros nos sorprendió eso, porque nosotros no dábamos eso. Nosotros veníamos acá y bueno, nos sentamos y nos íbamos y veníamos al restaurante a comer gratis y nos íbamos. Entonces, eso nos hizo entender que nosotros somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y no está bueno venir y comer e irse sin pagar. ¿A qué me refiero? O sea, involúcrese, hermano, ¿no? Por ahí algunos tardan en entender como nosotros, otros enseguida lo agarran viaje, pero a nosotros nos costó. Pero hoy le animo, hermano, involúcrense. Si usted ve, falta pintar, hago esto, porque en realidad esto es para nosotros, esto es para la comunidad nuestra, ¿no? Esto no lo va a salvar igual, les digo, pero sí va a hacer que realmente sea placentero vivir en la comunidad cristiana, ser parte uno del otro, miembros del cuerpo de Cristo, ¿eh? Con él aprendí eso. Entonces, al ver eso, sí o sí, a ver, nosotros no dimos y recibimos, empecemos a dar, y así empezamos con Claudia, y ya no me para más nadie. O sea, quiero realmente servir a los hermanos, y por supuesto en eso está el servir a Dios. Porque ¿cómo voy a servir a Dios si no puedo servir a los hermanos? Fue una de las cosas que aprendí de él, como otras tantas que contaba ahí en el documental. Fue un placer realmente hacer eso, la primera vez que hago algo tan grande y tan trabajoso. 2 meses me tardé en hacer eso. No fue solamente lo que vieron, los 55 minutos que vieron en el teatro, aquellos que fueron y los que no fueron, los pueden ver, iba a decir otra vez, los pueden ver cada miércoles en YouTube a las 10 de la noche. Pasó este miércoles, pasó la primera parte, los comienzos de Oscar. Ahora viene quién era, después hay otro qué músico era y demás, ¿no? Son 7 partes, son casi 3 horas, son 7 partes que lo puede seguir disfrutando, porque realmente Dios habló a varios que yo sé que no son cristianos. Yo publiqué, compartí en algunos de los clientes que tengo y quedaron sorprendidos que hay hombres así. Entonces, realmente es lindo sentir eso, es lindo saber que un trabajo que uno hizo de exponer a un hermano
que tenía fallas igual que yo, igual que usted, marcó muchas vidas. Y como decía Osvaldo, se contaron las ganadas y las perdidas. Pero lo mejor que lo último fue ganada, fue en victoria. Así que con eso, agradecido a Dios, realmente un privilegio haber hecho eso. Hermanos, le voy a pedir al hermano Jorge y a su hijo Lucas a orar por las peticiones. ¿Por las peticiones, sí? Sí, podría ser, sí, por eso estamos. ¿Y Lucas? ¿Qué pasa con Lucas? Por las peticiones ya podíamos ofrendar, ¿se dan cuenta? Estamos en hora. 2 por 1. Ponémonos de pie, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa reunión que estamos teniendo, amado Dios. Sí, Señor. Así, Señor, te pedimos, Señor, en este momento, que tú escuches, Señor, las oraciones, que tú escuches las peticiones que hay entre tu pueblo, Señor amado, y que tú estés obrando en ellas conforme sea tu voluntad, Señor amado. Así también, Señor, oramos también por las ofrendas, por los diezmos, Señor, bendice, Señor, aquel que pueda dar, Señor, y aquel que no pueda dar, Señor, bendícelo igual, Padre, tú conoces el motivo y las circunstancias que estén pasando cada uno de tus hijos, Señor amado. Gracias te damos, Señor, y que tu mano poderosa siga bendiciendo esta preciosa reunión. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Pase, pastor. Se asustan. Padre del Señor, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Abrigaditos? ¿Sí? Tomen asiento, por favor. Dios los bendiga. Bueno, gracias a Dios por esta hermosa reunión y también, como decía mi esposa y los hermanos, por una semana de
de mucha actividad. Bueno, todavía tenemos la decoración de parte de las actividades, la de ayer, que nos contaron que fue una gran bendición, la confraternidad de hermanas, pasaron un momento de bendición muy lindo, así que con una palabra, una predicación, y esto es muy bueno, la actividad, a pesar que estamos en una época así fría y todo, pero estamos contentos de que Dios está obrando en medio nuestro, amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, bien, así que nos toca compartir en esta noche la palabra de Dios. Debo decirle que una palabra hermosa, muy, muy linda, muy importante, fuerte, que nos compartía, nos leía nuestro hermano Osvaldo, para que usted lo marque en su Biblia. ¿Cuál era? Hebreos 12, qué hermosa palabra, como que yo voy a predicar en Hebreos, pero me llevaba esa palabra, es muy poderosa, muy, muy fuerte, diría yo, ¿no? Como dice allí, que nosotros, viendo la nube de testigos que tenemos en derredor nuestro, no podemos, en palabras argentinas, no podemos aflojar. Tenemos que seguir adelante, ir a la madurez. Fíjese que dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no habla de los vecinos y la gente que nos observa caminar y andar. Se refiere aquí la Escritura a los que fueron antes, a los héroes llamados así, héroes de la fe, a la galería de los que tuvieron fe, que están en el capítulo 11. Hombres, mujeres que tuvieron fe y quedaron como una nube de testigos. No solo un montón de gente, sino una nube de testigos que nos puede guiar a lo que es una fe verdadera. ¿Cuánto queremos ser guiados por la nube de testigos? Amén, ¿me entienden? El pueblo de Israel era guiado en el desierto por una nube. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, dice que entonces el pueblo marchaba. ¿Y a dónde marchaba el pueblo? A donde se le ocurría, no, ¿verdad? Sino que marchaba precisamente por donde la nube los guiaba en el desierto. La nube los guiaba en el desierto, ellos marchaban, y donde la nube se quedaba, se detenía, ellos se detenían ahí, acampaban, armaban todos, recuerden que eran todas carpas, tiendas, casas, digamos, armables, tiendas de la que nosotros le llamamos carpas hoy, y ellos se establecían donde la nube se quedaba. La que guiaba era esa nube. Y esta figura está usando el autor de Hebreos, dice: nosotros también tenemos en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, o sea, tantas personas, tanta gente, tantos siervos de Dios, que nos muestra el capítulo 11, que caminaron, se movieron en fe, le creyeron a Dios, hicieron cuantas cosas, proezas, detuvieron cosas, triunfos, conquistaron ciudades, y algunos hasta sufrieron martirio, o sea, lo que hicieron es sufrir por la causa de la verdad. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Dice, lo menos que podemos hacer, ¿qué es lo menos que podemos hacer? Despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia, ¿no? Es lo menos que podemos hacer, y le damos gracias a Dios porque nos hablaba allí la palabra de que aceptemos que la disciplina del Señor. Y hoy aprendimos que no es tanto una especie de maltrato, castigo, aunque el apóstol, o mejor dicho, el escritor de Hebreos, compara que nuestros padres nos disciplinaban por el tiempo que ellos querían, y lo aceptábamos, y aún los honrábamos, los venerábamos, dice otra versión. Cuanto más a Dios, que lo hace totalmente por nuestro bien. Amén. Los padres también lo hacen por el bien de los hijos, las disciplinas. A veces más severo, menos severo, a veces hasta equivocado, puede ser, ¿verdad? Pero imagínese Dios, que sí sabe todas las cosas, ¿cómo no lo hará por nuestro bien? Así que recibimos esta palabra en esta noche, amén. Hermosa palabra hasta el final, una exhortación. La carta a los Hebreos contiene palabras de aliento, contiene doctrina profunda, y contiene también casi en los finales, una exhortación a
a que nosotros continuemos y crezcamos a la madurez. Rápidamente, si usted me acompaña, vamos, ahora retrocedemos y vamos al capítulo 5 y 6 de Hebreos, pero el 5, 11 del mismo libro, carta a los Hebreos. No sabemos, gracias a Dios, exactamente, nunca se supo el autor de la carta a los Hebreos. Por algo Dios ha querido que llegue hasta nosotros sin un autor. Claro que por los saludos finales todos nos inclinamos porque haya sido el apóstol Pablo con su equipo. Algunas cartas del apóstol Pablo mencionan Pablo, Timoteo y Silvano como un equipo que dedicaba las cartas a los hermanos. Pero en este caso, la carta a los Hebreos no tiene un autor, por así decirlo, porque el autor, si se quiere, el que está hablando en las páginas, es Dios mismo. O sea, el autor utiliza toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, todas las que quiere, de distintos libros, para hablarnos de parte de Dios a nuestro corazón y también edificarnos. ¿Cuántos quieren ser edificados? ¿Amén? ¿Sí? Amén. Bueno, acá adelante está calentito, mire, hermano. No sé si por allá al fondo hace frío, está calentito. Lo veo que algunos están así, ¿vio? Como que ni respiran. Bueno, gracias a Dios. Nosotros estuvimos el fin de semana pasado por allí, por Villaguay, visitando a mi yerno, mi hija, pasando un momento muy lindo en familia. Gracias por sus oraciones, Dios nos ha guardado y también hemos compartido un momento muy lindo. Y lo bueno de la tecnología, como decían los hermanos hoy, es que pudimos ver, yo vi una partecita en vivo de la reunión de aquí, y después, bueno, se cortó un rato, después se ve que el video se compaginó y más tarde lo vi, escuché la prédica del hermano Carlos Gatica, y vi parte de la reunión que estuvo muy linda. Y eso es muy lindo, hermano. Mire la distancia que estábamos, y casi 400 kilómetros, 390, y podíamos verlo, la reunión que se está realizando acá en la iglesia. Así que tenemos toda esta oportunidad, aprovechémosla, compartámosla también, porque está el link que mandan los hermanos en los grupos, se puede compartir, se puede volver a ver. Y no se olvide, cuando lo vea, si lo ve en YouTube, póngale un like, porque ayuda también al que transmite ahí, el like, a la difusión. Cuanto más like tiene, creo que la máquina, debe ser YouTube, va tomando eso y lo va publicando. A veces uno vuelve a abrir otro video y aparece el nuevo video de esa página. ¿Lo sabía usted? Eso que se llama, ¿cómo es, Laura? Algoritmo. Uno va aprendiendo eso. Es que no sabe por qué algunos piden like. No es que le paguen por un like, pero cuanto más like tenga, se va haciendo, la propaganda del video se va extendiendo. Allá tenemos un técnico en esas cosas también, hermano Mati Tonera. Sí, Mati, sabe un poco de todo eso, ¿sí? Y eso me he dado cuenta por el uso, que cuando yo he publicado algún video para mis alumnos en la página mía, en algunos lo han mirado 60, 70 personas, y cuando le han dado like, porque ellos lo miran por el hecho de completar la tarea, le han dado like, el video después aparece, yo estoy buscando otra cosa y aparece por varios lugares. Es como que le da más difusión. Entonces hágalo. Amén. Esto mismo creo que está siendo filmado ahora. Bien, amados. Entonces, si encontró Hebreos capítulo 5, ¿tiene Biblia o tiene celular? Cuando tenga celular ya tiene Biblia. Hebreos capítulo 5, verso 11. Vamos a leer bastante, pero vamos a cerrar algunos puntos simplemente que nos interesa en esta noche. ¿Lo ha encontrado? Me dice amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 5:11. Acerca de él, o de esto, dice algunas versiones, y quiero corroborar que sí, acerca de esto, pero dice, acerca de él tenemos mucho que decir y difícil de explicar, le dice a los receptores de la carta, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Otra versión moderna dice torpes para oír, porque debiendo ser ya maestro por razón del tiempo, o sea, el tiempo que pasó, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los
primeros rudimentos o pasos de los oráculos de Dios, o las palabras o los mandamientos de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y mire, el 14 dice, pero el alimento sólido, la vianda, el alimento sólido, es para los que han alcanzado, ¿qué han alcanzado? Dígalo, madurez. Para los que por la práctica, y remarque esa palabra aunque sea en su mente, si no quiere manchar su Biblia con un fibrón, ¿no? Porque algunos lo quieren marcar, pero remarque ese texto en su mente. Para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos, o sea, ejercitarnos ahora, de los comienzos en Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Tenemos que seguir de la enseñanza de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y dice el verso 3 del capítulo ya 6, y esto haremos si Dios lo permite. ¿Qué haremos? Avanzar a la madurez. No es que hacer todo lo otro que se mencionó, sino avanzar a la madurez. Porque es imposible que una vez, miren, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la ignominia, dice la palabra original, otra vez al oprobio, a la burla sería. Sí, no sé si dice burla por ahí, ¿eh? Vergüenza pública, porque la tierra, y da la comparación de un corazón aquí, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, participa de la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero el verso 9 es maravilloso. Y terminamos aquí. Porque en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. El texto sigue, es hermoso, pero hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Amén. Le damos gracias, Señor, por esta porción tan importante. ¿Qué podemos resaltar como algo importante en este texto, hermanos? Es que Dios tiene un plan con nosotros y un propósito, y ese plan y ese propósito se alcanza y se desarrolla siempre que nosotros vayamos hacia la madurez. Que no hay problema en que ser nuevo en el Señor, no hay problema en ser un cristiano que hace poco me entrega a Cristo. Al contrario, yo suelo decir que el cristiano nuevo, el que recién se convirtió a Cristo, como un bebé que nace en una casa, llama la atención a toda la casa porque quiere comida más o menos cada 3 horas. Sabemos que los bebés que son expertos en leche, ellos, se lo puedo decir por experiencia, más o menos cada 3 horas hay que darle. El problema es de la noche, ¿no? Cuando tomaron a las 11 de la noche y después 2 de la mañana, quieren otra vez, y después de las 2 de la mañana a las 5, 5 y media, así. Saben las madres, los padres poco, saben las madres que tienen que levantarse a hacerle la leche. Los padres poco, digo, nos damos vuelta y seguimos durmiendo. Pero sí sabemos que hay alguien que tiene hambre y quiere comer. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien es nuevo, no nos causa preocupación, porque seguro que si nació en Cristo, la demostración de que es una nueva criatura precisamente es en el hambre de Dios
¿qué tiene? Amén. Quiere comer, quiere crecer. ¿Qué niño no quiere crecer y comer? ¿No? Y ser grande. El pequeño que está ahí ahora alabando al Señor y dando sus grititos, él suele pasar, él fue el que pasó con la guitarra el otro día, ¿no? En una reunión que los músicos estaban tocando y él acá tocaba la guitarrita de él. O sea, él tiene un gran deseo de ir a aprender y tocar, ¿o no? ¿Y cuánto tiene? ¿Qué edad tiene? 2 años y 7 meses, mire, y ya lo vine haciendo hace rato eso. O sea que él quiere ser, ¿qué? Grande, quiere madurar, quiere llegar a ser. O sea que cuando alguien es nuevo en el Señor, es lo más bonito para los que enseñamos la palabra, porque el hermano come, crece, quiere que le explique, quiere saber. Recuerdo hermanos nuevos, podía nombrar algunos que ustedes conocen, pero esto nos pasa por todos lados. Recuerdo un hermano que era nuevo en su momento entre nosotros, convertido hace 2 o 3 meses, ya le estaba predicando a los compañeros en la fábrica, todo. Y un día se me fue al taller, el hermano Ramón, puedo decirlo porque es Ramoncito Gómez, ¿no? Y fue y me dice, pastor, me daba con cara asustado. Pastor, yo quiero preguntarle algo. Sí, hermano, me dijo con cara sospechoso, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? Capaz que predicó en la fábrica y le rechazaron. No, la preocupación de él era, encontré un compañero de trabajo que es creyente y me habló del diezmo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque yo no sé del diezmo, yo no estoy diezmando, estoy mal delante de Dios y yo quiero saber, ¿me entiendes? ¿Cuál era la preocupación de él? Él quería diezmar, ¿cómo no voy a cumplir con Dios? Solo se habló del diezmo. Así que cuando terminó de hablar yo dije, exactamente lo que dijiste, nada más. Pues dije, tranquilo, no te vas ni al infierno, ni te vas a perder. Simplemente es una enseñanza que a su tiempo iba a llegar. Pero él estaba reclamándome a mí como no ya se lo había dicho. Porque él quería cumplir con Dios. De hecho lo hizo después. Lo que quiero decir es, no hay problema porque son personas que quieren saber más, quieren comer, quieren crecer. El problema está en la madurez, es el que tiene años. ¿Y qué está diciendo el autor aquí de la carta a los hebreos? Parece que los hebreos, hago una reseña histórica, los receptores de esta carta eran hermanos que se habían convertido a Cristo, pero eran de la religión hebrea, eran judíos, hebreos, que se habían convertido a Cristo, pero debido a la persecución que se levantó en contra de ellos, estaban tentados a volverse otra vez a los viejos rudimentos, volverse a la vieja religión hebrea que había cumplido su función. Óigame, no era mala, sino que había cumplido una función muy importante de proyección y sombra, pero hasta que viniera Cristo. Venido Cristo, el prometido, el reflejado, la sombra, o sea, la realidad de esa proyección, no había que seguir matando un animalito una vez al año, derramando su sangre, ni haciendo ciertas ceremonias de purificaciones, porque ahora había venido lo que purifica realmente al hombre, no desde medio de afuera para adentro, con aspiración a limpiar su vida, sino algo que sí limpia al hombre completamente y comienza por el centro de su ser, que es su espíritu. ¿De dónde empezó? Dios con su Espíritu Santo en el espíritu del hombre. Venido el Espíritu Santo, que comienza una obra de perfección y limpieza desde el centro mismo del ser. ¿Para qué había que andar haciendo lavamientos y ayunos y comida? Los ayunos tenían que ver con comer ciertos tipos de comida, cuidarse tanto en lo físico, si no habían ellos podido cambiar su vida cuidándose en lo físico. Ahora tenían al Espíritu Santo de Dios, pero claro, la persecución hizo que ellos dijeran, nos volvemos a aquella religión para no ser perseguidos. Nos volvemos a las prácticas que teníamos como hebreos antes. Y siendo, porque ¿qué era un hebreo, un judío de esa época? El otro día hablábamos con un pastor que visitó el taller, le decía yo, y con el hermano Jofré, que estuvimos aquí el día martes, no me acuerdo, para ver el pintado de la iglesia, qué sé yo, hablábamos de ese tema. Cuando hablamos de un hebreo, hablamos de una persona que desde la escuela primaria y la escuela dominical, la escuela bíblica, para él era lo mismo. ¿Se entiende? Para un hebreo, en la escuela primaria, por decirlo así, usted aprendía a leer y a contar y a escribir, y a leer y a escribir en hebreo, aprendía de Dios, aprendía desde que tenía uso de razón, aprendía de Dios, iba a la sinagoga,
también con sus padres y sabía toda la ley, la Torá, la ley de Moisés, la historia bíblica de, a ver, la que usted quiera, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, de Moisés en el desierto. Conocía todo. Por eso el autor le dice, ustedes deberían ser los maestros ahora de los que se convierten de otro lugar que no son hebreos, porque ustedes conocen toda la historia, pero habéis sido de tal manera, se han embotado tanto que hay que enseñarles los primeros pasos, los primeros rudimentos. Y de hecho, en vez de ir a la madurez, se quieren volver otra vez a esto de bautismo y todo eso. Eran lavamientos exteriores, prácticas de purificaciones físicas que realmente no purifican a nadie. ¿Qué quiero decirle con esto? Que aún nosotros como cristianos gentiles, si dijéramos que el agua de la pileta que está acá abajo de esta tapa hubiera cambiado la vida de alguien, no estaríamos diciendo la verdad. El agua de la tapa aquí es un símbolo de una decisión que uno toma en el corazón, pero el agua que está aquí abajo no le limpia los pecados a nadie, sino que es un testimonio público de lo que el Espíritu Santo, el agua verdadera espiritual, tiene que estar haciendo en el corazón de las personas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me está entendiendo? Recuerdo alguna vez una persona que lo encontré, un creyente descarriado, me dijo, no, yo era cristiano, no, yo dice, yo me bauticé en agua y estaba bautizado con el Espíritu Santo y toda la historia, decía, no dijo esa toda la historia, dijo otra palabra, y yo, después de que tanto alarde hizo él, tenía dos bautismos, tiene un bautismo en agua y un bautismo del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿y qué pasó con eso? Decía, como 6 años que estaba apartado. Y no, lo que ellos y lo otro. Digo, no sé, entonces qué pasó en tu vida, que bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, y te apartaste del Señor y estás tan lejos. ¿Qué pasó con eso? No valió la pena. ¿Sabe qué, hermanos? Porque el agua es un símbolo de un cambio, pero los cambios los produce el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué nos dice la Escritura aquí? Que hay que avanzar a la madurez. ¿Son necesarias algunas primeras prácticas? Sí, pero son los primeros pasos, son los primeros rudimentos. ¿Quién de nosotros quizás haya hecho o recuerda no haber hecho o haber hecho la oración ¿cómo se llama? De conversión al Señor, de recibir a Cristo en su corazón? No sé cuánto lo habrán hecho así formalmente, o me ha tocado a mí, algunos de ustedes decirle, repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo y a ti. ¿Me tocó a algunos hacerle esa oración? ¿Pero que están aquí? No gané a ninguno de ustedes yo entonces. ¿No hay nadie que haya repetido esa oración conmigo acá? Ya lo ganó otro pastor. Bueno, esa oración que se suele hacer es un primer paso nada más. ¿Sabe cuánta gente hizo esa oración y nunca dio testimonio de que Cristo está en su corazón? ¿Sabe cuánta gente hizo esa oración y no entendió nada? La dijo de labios y se fue y se olvidó. Y cuando uno le pregunta, ¿querías aceptar a Cristo? No, yo lo acepté hace como 4 o 6 años, una vez allá. Pero qué raro, ¿no? Pensando que aceptar a Cristo era una oración mágica que te trae bendición para el mes que viene, para el trabajo, te va bien en la finanza, te va a espantar los demonios que están rodeando la casa. Porque la gente a veces hace eso, pero el plan de Dios es otro. Amén. ¿Sabe qué está queriendo decir el autor aquí? Yo les tendría que explicar acerca de él o acerca de esto tantas cosas tan lindas y tan importantes, pero claro, tengo que empezar otra vez por los palotes, por los primeros palotes, por el abecedario. Tengo que empezar otra vez porque se han hecho ustedes tardos para oír. En realidad, en el original dice torpes al oír. O sea, habéis llegado a ser tales que en vez de avanzar con esto, ¿y sabe cuál es lo que él le quiere comentar? Empieza a hablarle de Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras vidas. ¿Qué es lo que tanto le quiere comunicar el autor aquí de Hebreos y nos quiere comunicar con nosotros? Nos quiere hablar de la posición tan importante y la riqueza que cada creyente tiene. No los pastores y los profetas y los evangelistas o los apóstoles, lo que usted quiera, los obispos.
No, cada creyente tiene ahora un lugar y una posición en el cuerpo de Cristo que es muy importante. ¿Cuál es esa posición? Que primero, que es un hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Segundo, que pasó a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de este cuerpo, es el suministro de este cuerpo, pero también Cristo es el sumo sacerdote de esta nueva, vamos a llamarle asamblea, que es la iglesia. Y dice el autor: todo sumo sacerdote constituido y llamado por Dios. No es alguien que se ofrece y dice quiero ser sumo sacerdote. A Cristo lo puso Dios, lo llamó a Dios, y lo compara con Aarón, el hermano de Moisés. Aarón dice, no es que dijo quiero ser el sumo sacerdote, Dios lo llamó a Aarón y lo puso en una tarea para interceder por el pueblo. Como el pueblo está lleno de debilidades, el pueblo cae, el pueblo comete errores, el pueblo se equivoca, pone Dios a un intercesor para que clame, pida, ruegue, se ponga ahí en medio entre Dios y el pueblo. ¿Y sabe qué? Aarón es la figura representativa perfecta de Jesucristo. Aunque Aarón estaba rodeado, el hermano de Moisés estaba rodeado de debilidad, o sea, Aarón, antes de interceder y hacer sacrificios de ofrendas y animales por el pueblo de Dios, antes de eso él tenía que hacer un sacrificio y una ofrenda por sí mismo, por él mismo. Tenía que hacerlo por él mismo porque él también estaba rodeado de debilidad. Él también cometía errores. Pero Cristo, el sumo sacerdote celestial, distinto, ya hizo un sacrificio una vez y para siempre, y no tuvo que hacer sacrificio por sí mismo porque era sin pecado. Pero Él es nuestro intercesor. Y el autor quiere hablar de un nuevo ministerio, o diríamos un nuevo sacerdocio. Aquel era el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico. Por eso hay un libro en la Biblia, para los que alguna vez echan un vistazo, por lo menos al índice. ¿Cuántos echan un vistazo al índice y encontraron un libro que se llama Levítico? ¿Sí? No lo leyeron nunca, pero por lo menos vieron que está, a ver, Génesis, Éxodo y Levítico, ¿sí? El tercer libro. Ese libro está referido al sacerdocio, está lleno de ofrendas, ordenanzas y todo el trabajo que tenían que hacer los sacerdotes junto con el sumo sacerdote. Por allí capítulo 16, 17 habla de la gran tarea que tenía que hacer el sumo sacerdote una vez al año, en el llamado día de la expiación. Porque escúcheme, si el día de la expiación no existía en esa temporada del año, todos los demás ofrendas y sacrificios que se habían hecho durante el año no tenían validez. El que le daba validez era ese sacrificio anual llamado el día de la expiación. Cuando usted mira el día de la expiación, se presenta Aarón y sus hijos frente ahí al tabernáculo y matan un animal primero por ellos mismos. Aarón por él, por sus hijos, por si han pecado, por si han cometido falta delante de Dios, y luego matan el animal y derraman la sangre en el altar y en el holocausto lo queman al animal por los pecados del pueblo, e inclusive mandan otro animalito, el famoso chivo expiatorio, una cabra salvaje, la mandan con todas unas cosas cargadas allí en su espalda y la mandan en el desierto, que se perdiera en el desierto. Creo que era por los pecados no conocidos y por los pecados ocultos. Un animal moría y derramaba sangre y el otro era enviado al desierto que se pierde, chivo expiatorio. Por eso le decimos a algunos, me está usando el chivo expiatorio. ¿Ves que decimos eso? Porque el chivo que tenía, un animal inocente, cargaba los pecados no confesados y se iba y se perdía por el desierto. Aarón hacía esto y Cristo, nuestro Señor, hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre por todos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y usted dice, bueno, yo ya lo sé, pastor, porque yo ya me entregué al Señor, ya sé que murió y me perdonó los pecados. Sí, entonces todos pensamos que todo terminó ahí y ya me bauticé, como dijo este creyente apartado, ya también me bautizó el Espíritu Santo, bueno, ya hizo todo y después se fue al mundo.
Si hizo eso es porque no entendió. Y no importa, pero yo tengo 10 años, 15, 20 o 40 en el Evangelio. Puede que a veces, no habiendo de ser maestros de otros, no hayamos entendido cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y al autor acá se le complica porque dice, tengo que contarles cosas tan hermosas y profundas, pero claro, voy a tener que volver otra vez a la papilla, voy a tener que volver otra vez a la leche, porque siendo ustedes inexpertos en la palabra de justicia. Amados, ¿existe una manera de darle papilla y leche espiritual al hermano? Sí, y es necesaria. ¿Cuánto dicen amén? ¿Es necesaria, hermana Ruth? ¿Es necesaria, Laura? Los que trabajamos como maestros en el servicio del Señor sabemos que eso es necesario, muy necesario. ¿Claro? No es que está mal. Y debido a su tiempo, ¿vio cuando los niños empiezan a sacar esos dientitos peligrosos? Dos acá abajo, uno arriba, como conejitos, y ya empiezan a morder otras cosas. Qué lindo ese momento, empiezan a comer. No hay problema. El tema es poder avanzar hacia la madurez. ¿Por qué? Porque si un creyente, óigame, un creyente solo piensa que lo que Cristo hizo por él es para perdonar sus pecados y que él no vaya al infierno, tiene una parte de la verdad en sus manos, pero está ignorando todo el resto. Está ignorando todo el propósito de Dios con su vida. Y una cosa, lo voy a decir en sentido negativo y en sentido positivo. El sentido negativo es que a Satanás le encanta, al enemigo, que los hijos de Dios y los creyentes ignoren el propósito de Dios en su vida. Entonces, los demás pueden hacer todo. Si vienen de vez en cuando a la reunión y danzan, mueven banderas y hacen cosas y gestos, no importa. Es más, el diablo capaz que hasta te provee las banderas. ¿Me estás entendiendo, no? Porque, ¿sabe qué dijo un gran teólogo? Dijo del siglo pasado, al diablo en realidad le encantan las religiones. Lo que no le gusta es que Cristo sea el centro de la vida de las personas. ¿Me escuchó? Que Cristo sea el centro de la vida de las personas. Entonces, en el sentido negativo, es una gran ventaja para el enemigo cuando un creyente ignora el propósito de Dios en su vida. Dice, sí, Dios me salvó, yo sé que me perdonó los pecados, sé que cada día fallo, que tengo errores, que me cuesta mucho, y esta cruz es difícil, más difícil en el mundo, pero nosotros agrandamos más las cosas, decimos que en el Señor es más difícil esta cruz, más difícil es la esclavitud en el mundo del pecado, ¿o no? Por favor, acompáñenme en esto, ¿no es peor estar en el mundo? Porque si no estamos como los israelitas que se acordaban en el desierto cada vez que tenían una luchita y decían, ¿por qué no nos quedamos en Egipto? Que allá teníamos pescado de balde, comíamos ajo, puerro. Eso era mentira. Porque eran maltratados como esclavos y golpeados. Pero ¿sabe qué? Cuando un creyente ignora el propósito por el cual Dios los rescató y los salvó, vive una vida casi de quejas. Y entonces, en alguna parte a veces le da la razón hasta el mismo enemigo. Ahora va el sentido positivo. En el sentido positivo, cuando un creyente empieza a desarrollarse y crecer, no importa si tiene poco tiempo en el Señor, porque el que tiene poco tiempo, ya le dije, quiere crecer, quiere comer, quiere avanzar. El que tiene poquito tiempo en el Señor está preguntando cuándo hay culto, cuándo hay reunión, quiere que haya reuniones todos los días. El más viejito, cuando vos le decís, vamos a hacer una reunión más, otra vez lo vamos a escuchar, pastor. Una vez me dijo uno con mucha sinceridad, me dijo, pastor, ya de maestro lo tenemos usted, invite a alguien un poco más dinámico. Con gran sinceridad me lo dijo. De ahí me volví un poquito más dinámico, ¿vio? Hago un chistecito por ahí. Ay, parece que viene un té. Lo que Dios quiere de nosotros es que alcancemos, gracias mi hermano, no se le vaya a caer. ¿Sabe lo que quiere Dios de nosotros? Que alcancemos madurez, que conozcamos el plan entero.
Amén. Para el plan entero. ¿Sabe que yo participé en varias áreas de la iglesia en todos mis años y le doy gracias al Señor? No para llegar al pastorado, mi plan no era ¿cuándo llegaré al pastorado? No, realmente eso fue un llamado del Señor. Pero participé en muchas áreas. Entonces encontré hermanos que dicen, yo soy músico. A mí solo me interesa la música. Vamos a estudiar la Biblia. No, yo soy músico. Yo lo que do, re, mi, fa, sol, la, si. Y el único lenguaje que tengo son las 7 notas musicales. Y vos le decías, ¿cómo andás? Si, re, la, mi. ¿No? Como decía que no. ¿Cómo anda tu remis? Si, mi, do, re, mi, se, fa, sol, la, si, se. Entonces, algunos pensaron que como era músico, lo único que tenía que hacer, él como levita, era evitarle a todo lo otro. Un músico del Señor tiene que conocer la Escritura y el proyecto y el plan de Dios para su vida, mucho más allá de las notas musicales. Agarrate ese mandarín, a ver cómo se ve. A ver, acá los músicos. Sí, tiene que saber la Escritura, tiene que saber el propósito de Dios para su vida. Pasamos por la escuela bíblica como directores, nosotros con Laura, y llegamos a ser instructores en parte de adolescentes, jóvenes. Niños no llegamos a enseñar, simplemente a maestros que enseñaban a niños. Y pasamos distintas áreas y encontramos hermanos que dijeron, bueno, yo no me preparo ni nada, porque yo total atiendo niños. Yo total enseño niños. Y la iglesia solía decir, si usted no tiene nada que hacer, pónganlo a trabajar en la escuela bíblica para niños. Porque eso lo hace cualquiera. ¿Quién le dijo que eso lo hace cualquiera? Eso es un pastorado. ¿Amén? Yo pensé que los que trabajan en eso iban a decir ¡amén! Como defendiendo la causa. Necesita un crecimiento, entender, porque ese hermano necesita entender todo el propósito de Dios, porque empieza con las vidas pequeñas marcando sus vidas y el propósito hacia lo que Dios quiere. Y cada uno de nosotros nos dimos cuenta que algunos se aletargaron y se quedaron en su vida espiritual y se quedaron allí con una parte del Evangelio y sin el desarrollo de lo que Dios tiene planeado. ¿Qué quería entender? Cierro, porque esto es largo. Pero ¿qué quería el apóstol o el escritor del libro hebreo o Dios a través de él que entendamos y que entiendan los hermanos? ¿Saben lo que quieren que entiendan? Que Dios tiene un plan, tiene un propósito, que hay que alcanzar madurez para poder desarrollar el plan que Dios tiene. Y que el plan de Dios no significa solo ya estoy salvo, no me voy a ir a la condenación eterna y ahora espero la venida del Señor. No, eso de la salvación es solo un comienzo de la obra de Dios en la vida de cada creyente y cada que me está entendiendo. Amén. Bueno, Laura me entendió. Ahora no contó. Ya Laura, si me entiende, ya estoy bajo. ¿Sabe qué, hermano? Piense, ¿cuál era el plan? ¿Cuál es el proyecto con cada hermano por la que Dios quiere que maduremos? El Señor no quiere, como decía el autor aquí, que la gente empiece otra vez a revisar la doctrina y a pelear por... No, el agua del bautismo tiene que ser un río, porque eso es original. Las piletas no sirve porque no es bíblico. Y que peleen, no, tiene que inclinarlo hacia atrás. No, tiene que echar una jarra de agua en la cabeza. No, tiene que arrodillarse y después inclinar. Esos son todos simplemente rudimentos, ¿me entienden? ¿Cuántas personas salieron del agua y salieron como antes o peor todavía, diría el gaucho? ¿O no? ¿Sabe por qué? Porque esto es otra cosa. Eso es un principio. Que si es real, si es verdadero, si la persona realmente está en un arrepentimiento, si la persona realmente se ha convertido, el bautismo en agua es una bendición, un día inolvidable. ¿Amén? Pero no es que en el agua quedó la vieja criatura. Y etcétera. Pero el plan de Dios era este. Si hay un sumo sacerdote que te representa y que te ha hecho miembro de su familia ahora, porque ahora eres, así como los levitas eran de la familia de la tribu de Leví, todos parientes de Aarón y podían ejercer el sacerdocio,
también todos nosotros ahora nos hemos hecho por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo, espíritu de adopción. Dios nos declaró que hijos de Dios, ¿o no? Igual que ¿quién? Que Jesucristo. Por lo tanto, Él ya no nos llama siervos solamente, sino nos llama mis hermanos. Amén. Él nos llama mis hermanos. En un momento dice los hijos que Dios me dio, y en un momento lo llama, estos son mis hermanos que Dios me dio. Entonces, si pertenecemos a la misma familia del sumo sacerdote, que ya no está acá, sino que está en los cielos para interceder por nosotros, Dios lo puso a propósito ahí para que Él interceda por nosotros, por nuestras debilidades, porque todavía andamos en debilidad, ¿o no? ¿Cuántos todavía andan en debilidad? Y no hablo de que se anda revolcando por allí, hablo de que le cuesta eso, ¿o no? Que justo ese día que quiere dedicar a la oración pasa un montón de cosas en la casa, se corta la luz, se descongela esto, el otro, y justo el día que yo quería orar. Pero no importa, Dios quiere que a pesar de esa debilidad tomes un rato, un tiempo y le adores a Él. Amén. Y le des gracias. Ese día que uno se prepara, yo suelo decirle siempre, y lo contaba a los alumnos el miércoles pasado, que cuando yo me he preparado de la manera más maravillosa, comí liviano al mediodía, me dormí una buena siesta, estuve leyendo mi Biblia, concentrándome para dar una charla o una exposición bíblica, tanto en el seminario como en otros lugares. Ese día, bueno, todo está bien y voy y sale bien las cosas, pero no sobresaliente. Y ese día que estoy cansado, que me duele la espalda, que me complicó el taller, que el auto que se quiso romper, que esto, que el otro, y llego a las disparadas ahí al seminario y todo, pero hago mi oración de Señor, tú sabes que hoy mi cuerpo está cansado, pero no quiero transmitir eso. Me pongo bajo la unción y dirección de tu Espíritu Santo. Ese día doy una clase que hasta yo me asombro de dónde salió. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque tenemos un intercesor eterno, cielo. Amén. Ese que no se perfecciona esa gracia cada vez que usted dice, ahora estoy bien, sino cada vez que usted dice, Padre, necesito fuerzas. Por eso los creyentes cada mañana debemos aprovechar a pedirle en oración al Señor el suministro que Él tiene para ese día, para nosotros. No mañana, Padre, yo le digo, dame lo que hoy tienes de fortaleza, de gracia, de unción, de fortaleza, todo para este día. Mañana, ya dijo el Señor, traerá su propia mano. Amén. ¿Sabe qué? Él nos ha hecho miembros participantes de este sacerdocio y quiere avancemos a la madurez para que entendamos cuál es el plan. Ya que somos familia del sumo sacerdote, ahora también nosotros somos participantes de este sacerdocio de Melquisedec. Eso estaba queriendo transmitir el autor. Ahora nosotros también somos participantes de este ministerio sacerdotal. Todos los creyentes somos ahora participantes. ¿Y qué dice? Ya dejando atrás los primeros pasos, no podemos volver otra vez. No podemos, en eso de volver otra vez, no podemos decir, bueno, yo me desanimé otra vez, estoy medio como flojo, como desanimado, medio quedado. ¿Y qué hacemos, pastor? Y vamos a rebautizarlo otra vez, a ver si agarra vuelo esta vez, ¿no? No sirve eso, volverlo al agua, meterlo al agua otra vez, sacarle la foto otra vez, ponerle a alguna de las hermanas, como yo hago hermanos, que le dediquen unas palabras en el agua, ¿no? A ver si se renueva. Hay gente que hace eso, a ver si se reacciona. Pero volver a eso, ya se hizo esa práctica. ¿Sabe qué dice? Tenemos que avanzar a la comida sólida. Y a la comida sólida le llama la palabra de justicia. Y oigas una cosa, esto es para largo pero corto. Una cosa es la palabra de gracia, que recibimos todo en algún momento. Entendimos todo, que es pura gracia de Dios y no hay mérito que nosotros hayamos hecho para merecer lo que Dios nos dio. Amén. Y otra cosa es cuando vamos alcanzando la madurez, la palabra de justicia. Eso quiere Dios que lleguemos. ¿Y qué es? Dice que tenemos que tener, algunos tienen los sentidos entrenados
por la gimnasia que tienen en el discernimiento de las cosas que son buenas y malas. ¿Por qué Dios quiere que alcancemos madurez como sacerdotes, miembros de su familia? Porque nadie nos va a tener que decir, esto sí, esto no. Este programa de tele puede mirarlo, 40 minutos, el noticiero sí, pero del CN no, 23, no mire el TN, ¿ves? Y tienen que decir qué hacer, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer, toda en su vida. Imagínense que usted necesita un pastor que esté por teléfono, por video, diciéndole todos los días qué puede y qué no puede hacer. Primero, pobre pastor, ¿no? Y qué triste vida. Pero cuando nosotros alcanzamos la madurez, lo que aprendemos es nosotros mismos, por la guía del Señor, por el ejercicio, a saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. La palabra de justicia tiene que ver, y me gusta allí, porque el autor utiliza una palabra a la que han ejercitado sus sentidos. O sea que para alcanzar esa madurez, ¿qué hay que hacer? Ejercitarse. Y la palabra griega que aparece allí escrita en su Biblia, traducida por supuesto al castellano, es la palabra gymnazo, de donde viene la palabra gimnasio. La palabra gymnazo significa ejercicio. Necesitamos ejercitarnos en la palabra de justicia, no ya la palabra de gracia, lo que ya tenemos un tiempo. Ya basta con la palabra de gracia. Y bueno, Dios sabe que yo, Dios sabe, oren por mí, yo sé que Dios tiene misericordia de mí. Nosotros sabemos que hemos escuchado ese recitado de muchos de nosotros mucho tiempo, pero bueno, debe tener un tiempo de vencimiento, ¿no? Calcúlele 2 o 3 años, porque usted dice, tengo 25 años en el Señor, pero Dios tenga misericordia. La carne es débil, de carne somos, dijo la empanada, aunque ahora hay empanadas y tantas cosas. Dios quiere que maduremos y que la palabra de justicia sea algo común entre nosotros, que nos ejercitemos en ese crecimiento. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que seamos miembros del sacerdocio de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe que hay un lindo gozo en cada uno de nosotros? Yo miraba el otro día, y a veces cuando no estamos, cuando miro y remiro un video de la reunión de la congregación, y saber que un montón de nuestros hermanos participan en distintas áreas de la reunión, y algunos atienden la reunión, predican la porción bíblica, etc. Sé que otros son más anónimos porque trabajan en unas tareas que no se los ve públicamente en el culto, pero no quiere decir que sea menor. Amén. Porque imagínense que cuando yo miro el rostro de algún hermano, le digo, qué lindos ojos tiene hoy, qué rostro brillante, pero ese rostro brillante, su buena mirada, sus buenos ojos dependen de un hígado que funciona bien, de un riñón que funciona bien, depende de órganos que no se ven, ¿sí? Raro que yo le diga, qué buen hígado que tiene usted, ¿eh? Digo para los que están ocultos, hay hermanos aquí que hacen una tarea que usted no los ve, pero Dios sí los ve. Amén. Son gente que ora. Hay un grupo de intercesión aquí. ¿Cuántos saben? Amén. De oración e intercesión. Para él no las ven tanto, pero son muy importantes. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que le cocina acá a los niños, a la gente. Hacer una tarea tremenda, ¿no? Usted no los ve, pero están ahí. Están cumpliendo un compromiso. Están entendiendo el sacerdocio que tienen para el Señor. ¿O no? Si no, ¿por qué lo harían? ¿Por algún sueldo? No lo tienen. Amén. ¿Por qué lo harían? ¿Para perder 4 horas del día domingo que podían estar con su familia? Lo hacen porque aman al Señor. Amén. ¿Sabe qué ocurre? Y esto alienta a los que son más nuevos en el Señor. Dios quiere que crezcas, y si tenés hambre de Dios es natural. Y si querés saber más es natural. Si querés escuchar más de Él es lindo. Eso es naturalmente espiritual. Porque quiere decir que hay adentro tuyo el Espíritu Santo que te mueve a crecer. Preocúpate si teniendo ya varios años no tienes hambre de la Escritura, no quieres escuchar a Dios, no quieres cantar una alabanza, no te acuerdas nunca una canción, nunca le alabas al Señor. Algunos no hace falta ni acordarse una canción, uno puede hasta improvisar una canción para el Señor, ¿o no?
Okay. ¿Cómo piensas que nacieron algunas canciones? Te amo, es todo lo que puedo decir. ¿Usted piensa que se puso a pensar el hermano, el escritor? Dijo, ¿cómo saco esta letra? No, seguramente que salió de un corazón que quería adorar, ¿o no? Y eso lo puede decir cualquiera, ¿o no? Fácil. Preocúpese si usted no tiene hambre, pero si usted tiene hambre, esté feliz. Y para los que son nuevos, digo, cuando uno entraba, los receptores de la carta de los hebreos sabían muy bien de las figuras del Antiguo Testamento, de lo que había pasado, la adoración del Antiguo Testamento. Ellos sabían muy bien. Entonces el autor les va mostrando que el sumo sacerdote ahora es Cristo y que es permanente, no hay que andar cambiándolo cada 40, 50 años, que es para siempre, que es un intercesor que no tiene pecado y está siempre permanente, que me ha hecho familia de Él por el nuevo nacimiento. Pero ¿qué más? Hay una figura hermosa que muestra allí que todo el pecador que se acercaba a la ofrenda y al sacrificio, al tabernáculo, en la misma puerta del tabernáculo, detrás de esas primeras cortinas de colores, 4 colores, ¿sí? Cuando se abría ese primer cortinado, en el atrio estaba el altar de bronce, el altar del holocausto. Allí moría la víctima, el animal del sacrificio. Allí se lo degollaba, se juntaba la sangre y el animal se lo prendía a fuego, se lo asaba. Por eso se llamaba holocausto, todo quemado. Y eso lo podía ver ¿quiénes? Los sacerdotes no, todo el mundo. ¿Me entiendes? Todos podían estar ahí presentes y decir, la ofrenda por mis pecados, la ofrenda del pan quemado, la ofrenda de gracia, la ofrenda de gratitud. Había varios tipos de ofrendas, todos podían verlo. Quiere decir que todo aquel que recibe a Cristo puede ver que Cristo murió por su pecado, que es libre de condenación, que se siente mejor ahora, que está aliviado, que se cayeron las cadenas y estar gozoso de decir, me siento distinto esto. Todos. Pero otra cosa es avanzar a la madurez, porque ¿quién avanzaba más adelante en el tabernáculo? Los sacerdotes, que ya empezaban a tener unas ropas blancas, de lino blanco. ¿Le dice algo a usted el lino y el blanco? Simbólicamente. En nuestra cultura preguntaríamos por qué las novias suelen entrar la mayoría de blanco, ¿o no? ¿Por qué? Pureza, santidad. Los sacerdotes eso empezaban a vestir unos atuendos, unas ropas blancas, y aunque los calzoncillos de ellos no se veían, los calzoncillos tenían que ser también de lino blanco. Eran largos, eran de aquí hasta sus espaldas, y aunque no se veían, tenían que ser blancos y de lino. Hablaba de una intimidad santa también. Y ellos sí podían avanzar hasta un lugar, sígame, que era el altar, mejor dicho, la fuente de bronce, que tenía agua, y se podían lavar en la fuente de bronce. ¿Sabe qué indica? Que si Dios nos está llamando a la madurez, inevitablemente tenemos que pasar por la fuente de bronce. ¿Cuántos dicen amén? Te va a decir, ¿dónde está, pastor? Así pasamos. Ese era un símbolo, un tipo. Por lo tanto, la fuente de bronce es el agua pura de la palabra para lavar diariamente nuestras vidas. ¿Cuándo? Diariamente. Imposible no pasar por el agua de la palabra y empezar a vestir, y hablo espiritualmente, las ropas de lino blanco puro. ¿Cuántos quieren ser vestidos de esas vestiduras de lino blanco puro? ¿Qué dice allí el autor del libro de Revelaciones, del Apocalipsis? Dice él, y a su esposa, a la novia, se le ha concedido vestirse de lino fino, lino blanco y resplandeciente. Ese es el privilegio para la novia de Cristo. Dios te está llamando un poquito más. Te está llamando al sacerdocio. Sí, ya sé que todos hemos reconocido que Cristo murió por mis pecados, que soy indigno, que cuánta misericordia tiene Dios. Todos lo hemos reconocido. No hay uno aquí que no hayamos pasado por eso, no hayamos quebrantado diciendo gracias, Señor, por tu grande misericordia. Sin merecerlo me has guardado, has hecho cosa, Dios.
tremendas por amor. Pero ¿sabe por qué lo ha hecho? Porque Él quiere que avances, Él quiere que avancemos a la madurez. Sean blancos tus vestidos, ¿no dice por allí la palabra? Sean blancos tus vestidos. Vístete de la santidad del sumo sacerdote, de Cristo. Vístete de Él. Empieza a acercarte a la fuente de bronce que es la palabra de Dios. No importa el llamado y la vocación que tenga en el Señor. Porque alguien puede decir, pero yo me encargo de hacer comida para los santos, pero no importa. El agua pura, la palabra tiene que pasar por tu vida, tiene que limpiar, tiene que perfeccionarte, tiene que indicar el propósito de Dios. Porque allí donde Dios te puso, sea inclusive en un lugar donde cocinas para los santos, para los niños, es un lugar muy importante donde Dios quiere usar ese sacerdocio. Qué tremendo. Los sacerdotes se lavaban en la fuente de bronce y podían luego atravesar el segundo velo de la parte ya más privada y entraban al lugar santo, porque ahora eran miembros de la familia del Señor. ¿Y sabe qué ha hecho nuestro Señor? Ha puesto un refugio seguro para nosotros, un ancla firme. Él entró hasta el mismo lugar santísimo y rasgó el velo que dividía el santo del santísimo, para que usted y yo, como sacerdotes, no solo entremos a la participación de su santidad, sino hasta la misma presencia de Dios allí en el lugar santísimo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo le puede compartir a cualquier creyente palabra de ciencia, palabra de revelación, sabiduría, lengua. Le puede compartir todo lo que es de Dios a cualquier creyente, pero eso sí, que se ponga las ropas blancas, que atraviese la fuente de bronce, se lave con el agua de la palabra, que quiera crecer, que quiera comprometerse con Dios y que deje los primeros pasos. No anheles volver a meterte al agua del bautismo, ni otra vez la oración de reconciliación. Anhela tener una relación permanente con Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? Estamos cerrando en esta. Gloria al Señor. Quiero aplaudir, aplauda la gloria y libertad. Gracias, Jesús. Qué lindo. Yo digo, qué palabras duras esas. Es imposible que aquellos que gustaron la palabra, fueron partícipes del Espíritu Santo, de los bienes venideros, y luego vuelven atrás otra vez. Es difícil, es imposible que ellos otra vez, dice, sean renovados para arrepentimiento. Son palabras duras del autor, pero luego en el versículo 9 del capítulo 6 dice, pero hermanos, aunque hablamos así, con estas palabras duras acerca de ustedes, tenemos otra manera de pensar y ver. Referente a ustedes tenemos esperanza de que las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un pueblo que participó de cosas tan lindas como eran los hebreos antiguos, y muchos se murieron en el desierto, se quedaron. Algunos no creyeron en Cristo, y algunos de los que ya en la época de Cristo lo conocieron, rechazaron a Jesucristo, y le está diciendo, el Mesías no puede volver a morir por ustedes. Murió una sola vez. Así como el hombre vive una sola vez, muere y luego le espera el juicio, así Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Si rechazo a Jesucristo, no hay un nuevo sacrificio. Pero acerca de ustedes tenemos esperanza. Aunque hablamos así, los exhortamos a no volverse atrás. ¿Cuál es la palabra de esta noche? Si la resumimos cortamente, Dios quiere que vayamos adelante. Amén. Dios quiere que avancemos. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere que maduremos. Dios quiere que no volvamos atrás ni miremos jamás atrás. Póngase de pie en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Le adoramos al Señor un minuto y ya tenemos una oración. Gloria a Dios. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, será.
de agua pura que puede limpiar, aleluya, profundamente nuestros pecados, nuestras culpas, aleluya, esencia, Jesús, Señor, aleluya.
sus ojos cerrados si quiere, su corazón dispuesto. Oramos juntos, Padre. En el nombre de Jesús nos acercamos hoy porque sabemos que Él es nuestro intercesor elegido, Señor. Allí tú has dado testimonio de poner a Jesucristo como el único intermediario entre tú y nosotros, el que nos reconcilió, y no solo esto, sino que intercede por nosotros y nos ha dado el Espíritu filial. Señor, que comprendamos y entendamos la importancia del compromiso, de la madurez, de crecer, de avanzar y desarrollarnos, Señor, en este sacerdocio de reconciliación que reconcilia al hombre contigo, y cada uno de nosotros comprometernos en esta tarea, tanto en la tarea local de la congregación como en la tarea de reconciliación del hombre contigo. Padre, queremos avanzar, que ese agua preciosa de tu palabra lave, purifique, limpie. Que, Señor, no despojemos del viejo hombre, nos vistamos de ese lino fino, maravilloso, Señor, de santidad, para ser participantes de tu obra en este tiempo, en esta tierra. En el nombre de Jesús bendigo cada vida, cada corazón. Si alguien ha sentido, Señor, todavía esa debilidad en su vida, pero, Señor, si esta noche confiesas, si en esta noche cree, tu Espíritu Santo lo fortalece, tu Espíritu Santo, Señor, lo renueva, tu Espíritu Santo vuelve, Señor, a poner allí esa llenura en el corazón, Padre Santo, de todos los que crean. En el nombre de Jesús te damos gloria esta noche, Padre. Gracias, Padre amado, por tu palabra y por tu bendición sobre nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias. Gracias, Padre. Amén. Ya estamos cerrando nuestra reunión, amados hermanos. Gloria a Dios, gracias a Dios por esta hermosa noche. Recíbala del Señor. Acérquese confiado al trono de la gracia. Jesucristo es nuestro intercesor. Es Él el que intercede por nosotros en favor nuestro.